Buenos amigos, ¿cómo estamos? Bueno, pues en este vídeo te voy a enseñar cómo podemos descargar la imagen de Windows 11 IoT LTSC, ¿vale? Esta que ya os traje algún vídeo por aquí informando de que es una imagen con bajos recursos para correr en dispositivos con bajos recursos que no tiene las WAR, las mierdas estas de Microsoft adicionales que no nos interesa. Os traje un vídeo de, bueno, eso para lo que tenía, requisitos bajos, también uno de cómo se instalaba. Pero bueno, me ha hecho falta hoy para otra cosita y no me quedó muy claro cómo se descarga y además os voy a tener una alternativa mejor para descargarlo. Entonces, por eso este vídeo. Así que no te vayas, suscríbete si no lo has hecho, que me ayuda mucho y mucha gente ve los vídeos y no se suscribe y no te cuesta nada. Y te dejo en la descripción para conseguir Netflix y otras plataformas más baraticas. Lo dicho, pues aquí tenemos la página oficial de ellos. ¿Qué pasa con esta página? Que tiene dos inconvenientes, no diríamos problemas, porque tampoco para tanto, que para bajarte el archivo, lo tienes por aquí y demás, te tienes que registrar, ¿vale? Tienes que poner, te puedes inventar totalmente los datos, que yo es lo que hice una vez, y así te lo descargas, o poner lo que tú quieras, ¿vale? Como si fueras una empresa. El IoT es eso, Internet de las cosas para dispositivos que consumen poco. Por eso es una imagen muy liviana y que va a tener soporte durante mucho tiempo, ya sea de Windows 10 o Windows 11. El otro inconveniente es que está solo en inglés. Probablemente después se puede instalar la actualización en español, pero bueno, he localizado una página que, como suele ser habitual, es esta de Archive, que es como un sitio público abierto, creo que donde se van alojando para todo el mundo las cosas, sin ánimo, creo que hay otros, ¿vale? Y fiable, y donde tenemos Windows 11 LTSC 2024, la versión, supongo que pronto subirán la 25H2, pero bueno, esta nos vale y luego se actualiza y esas cosas, ¿vale? Sí, la tenemos aquí y tenemos exactamente lo mismo para x64 y ARM, como hacíamos en esta anterior. ¿Ok? Y aquí tienes pues el tipo de descargas, tienes 5 files y demás, pero bueno, si nos vamos, vais a fijarte aquí que son exactamente igual y son en inglés la user. Pero si nos vamos aquí a mostrar todo, for all, aquí verás que aparte de las dos imágenes que hemos dicho antes, que están por aquí, tenemos esta que es la del paquete de idiomas, que pesa 5,8. Pues nada, mira, pues, a ver, vamos a ver aquí, a ver el contenido que nos muestra. Sería, ¿veis? Aquí tenemos pues todos los lenguajes que dispone y esas cosas y demás. Entonces, si volvemos para atrás, pues tienes aquí para bajarte la ISO y luego, aparte, adicionalmente, ¿vale? No solo esta, porque si te das cuenta casi ocupa lo mismo, un poquito más, tienes que bajar los idiomas. No obstante, luego seguramente con el online y demás, pero bueno, para que sepas las dos alternativas para bajarte la ISO de Windows 11 IoT Enterprise, o aquí lo tenemos, ¿vale? En este caso, el IoT, el LTSS, os lo dejaré en mi página web, ambos, para que podáis descargarlos. Así que nada, este vídeo va a ser brevecito, al pie. Y como voy a hacer un vídeo de actualizar un Windows 10 a este Windows 11 para ordenadores viejos y demás, pues bueno, me ha venido bien hacer este vídeo. Probablemente ese vídeo lo tengas en el comentario fijado, como cómo actualizar y esas cosas. Lo he dicho otra vez, si tienes alguna duda o comentario, déjala en la cajita de comentarios, que en la medida de lo posible lo leo, intento contestar a todo el mundo y ayudar en la medida posible. Suscríbete, que me da mucho. Si te haces miembro, ya sea el copo, un copete. Y nos vemos, amigos, en el próximo vídeo. Hasta luego.